Cinematic. Bienvenidos a Cinematic, un espacio en el que abordamos contenidos para que aprendamos habilidades en comunicación interna dentro de nuestros equipos y externa con nuestros clientes, gracias a experiencias que nos cuentan profesionales de las áreas de las matemáticas, el arte, la tecnología, la ingeniería y la ciencia. Soy Diego Marqueta, consultor y formador en comunicación y presentaciones. Y para este primer episodio, para esta primera entrega, empezamos por todo lo alto, porque tenemos a Manuel Martín Portillo, que además de ser CEO en Global Exchange, es decir, director de tecnología, pues lo ha CIO'to en Indra, porque ha sido Country Manager en Eslovaquia, director de todas las fábricas globales de Indra, responsable de la gestión global de aplicaciones de comunicaciones y media. Eso significa que ha tenido de clientes a las principales operadoras mundiales de Orange, Telefónica en telecomunicaciones. Y a ver, con Manuel podríamos hablar cada día y en profundidad de un aspecto tecnológico diferente, pero nos vamos a centrar en su visión de la gestión cultural. Pero claro, la pregunta más difícil. Manuel, buenas tardes, bienvenido. ¿Quién eres? Buenas tardes. ¿Quién eres? Bienvenido. Bueno, ¿quién soy? Efectivamente es una pregunta difícil porque abarca más allá de mi ámbito profesional. Voy a decir algo, va a sonar muy... no sé si es snob o muy... pero creo que resume un poco quién soy. Y creo que soy un aprendiz de polímata. Es decir, me gusta aprender de todo. Me gusta conocer de todo. Quise hacer y cada año miro a ver si este año me atrevo a la carrera de sociología porque abarca todo y sobre todo el componente humano, que es, creo que lo que más me ha marcado mi trayectoria profesional, porque creo que he sabido humanizar la tecnología y humanizar la carrera de informática, que bueno, puede parecer que sea algo muy matemático, muy exacto, muy de números, 0, 1, y con eso construyo software y hardware y todo esto, pero creo que el componente de la persona es fundamental para que los proyectos salgan, y como tú decías antes, el componente cultural que está adherido a la propia condición de persona, pues es fundamental para lograr que un proyecto llegue a buen término. Qué bueno. Con lo cual, ¿quién soy? Pues eso, un aprendiz de todo, y que creo que en esta vida lo último que puedes dejar de hacer es intentar aprender, intentar conocer cosas nuevas, y creo que absolutamente todo el mundo es capaz de enriquecerte con sus puntos de vista o con su visión de las cosas o con su conocimiento, por supuesto. Pues ese es el gran lujo mío y de las personas que nos están escuchando, que es el aprender de ti. Hay que dejar claro que por razones del confinamiento, por el COVID-19, esta charla la mantenemos cada uno en su sitio. Esta vez no estamos presencialmente, aunque bueno, Manuel y yo nos Sí. conocemos bien. ¿Para qué empezaste a dedicarte a esto? ¿Para qué empezaste en el mundo de la tecnología? Bueno, pues la verdad es que fue un poco casualidad, no fue nada planificado, sino que yo creo que en la época nuestra, hablo de hace ya bastantes años, pero yo creo que eso no ha cambiado, porque mi hijo está en la misma tesitura: acabas el colegio, acabas el instituto y no tienes muy claro a qué hacer, qué dedicarte, cuál es salvo que tengas una vocación clarísima, que en mi caso pues fíjate qué vocación tenía, que por un lado tiraba para biología y también para sociología, que no tiene nada que ver, unos son bichos y otros son personas, pero... Hoy sociología te da muchísimo juego en la vida actual, ¿eh? Claro, sociología además veo que, y cada año, y es verdad, cuando llega el mes de abril empiezo a mirar otra vez, digo, y si me apunto en la UNED, si me apunto en la USAL, joder, es que me gusta tanto. También me gusta la antropología, y concretamente encontré una carrera que es de reciente, que es antropología cultural, que me apasiona. Pero bueno, luego al final nunca tengo el tiempo suficiente para garantizar que voy a disfrutar, que al final se trata de a estas alturas de la vida, si haces una carrera nueva para disfrutar, y no lo hago. Pero quiero decir que ya entonces tenía mi inquietud, tiraba por la sociología y por la gestión de personas y por conocer las relaciones entre grupos humanos. Pero bueno, decidí algo que el mundo anglosajón es más común, pero que en el mundo nuestro menos, que es esperar un año. Y en ese año pues dio la casualidad de que la Universidad Pontificia de Salamanca se instala en Madrid, abre su primera promoción de la carrera de informática. Y bueno, pues gracias a que mi tía pues andaba bien y me podía costear,
pues quiero decir que ese año sabático aproveché para estudiar informática y descubrir un mundo que me apasionó, me encantó, me cautivó el hecho de poder crear con tu propio cerebro software o aplicaciones que funcionan, que permiten jugar, que permiten hacer cosas, me encantó. Y bueno, y coincidió, se aliaron los astros, coincidió que yo descubrí la informática justo ese año, donde la Pontificia anuncia que en septiembre del año siguiente inaugura su campus de Madrid. Me apunté, he de decir que disfruté la carrera una barbaridad. Yo no puedo decir que he sido un gran estudiante, porque era un estudiante de pegarte la paliza los últimos días, no era planificado. Es verdad que también jugué al fútbol hasta los 32 años de profesional, con lo cual al final convivir con tanto entrenamiento, estudios, tal, era difícil, pero fue empezar la universidad y es que yo llegaba a casa por las tardes y disfrutaba el releer y ver lo que había estudiado por la mañana. Entonces digamos que descubrí mi vocación, que era la tecnología y la innovación y el pensar en todo lo que se puede hacer con la tecnología, que es infinito. Has dicho dos cosas que me parecen apasionantes. Una, el poder hacer cosas, el poder obtener resultados a partir de algo que en principio está solo en tu cerebro, ¿no? Y eso es programar. Y luego has contado algo que es antropología cultural, y es que al final, suelo decir que está todo en los clásicos, porque al final todo lo que te pase a ti le ha pasado a alguien hace 50.000 años, no lo sé, pero que a 50.000 personas antes que a ti, seguro, y alguno habrá escrito sobre ello, ¿no? Por eso la importancia de leer a los clásicos. Pero que al final nuestras decisiones, nuestros movimientos, nuestras acciones en equipo tienen mucho que ver con el entorno cultural y cómo eso va forjando nuestra manera de ser. Y además es algo en lo que tú te has visto en no pocas ocasiones. Para empezar, cuando fuiste country manager en Eslovaquia. Cuéntanos cómo viviste aquella experiencia. Pues la verdad es que fue una decisión que obviamente me ayudó mi mujer, porque ella tuvo que dejar su trabajo después de, no sé si ya lleva 15 años trabajando, y por supuesto sin su apoyo no hubiera conseguido nada de lo que he conseguido, ¿no? Porque al final hemos hecho un equipo. Qué bueno. Pero bueno, surgió en Indra la posibilidad porque hubo un problema un verano. Yo dejé ese verano, o esos meses antes del verano, había dejado la actividad en Unión Fenosa, era nuestro cliente principal porque era el dueño de la empresa de solución, era una consultora Unión Fenosa, y pasé bueno, yo en ese periodo de tiempo en Unión Fenosa pues implanté el sistema de información económica, lo que es el RP, por todo el mundo de Fenosa, que fue la época de expansión de Unión Fenosa por Latinoamérica, por Filipinas, por Egipto. Entonces, bueno, pues vieron que tenía un perfil internacional y justo me pusieron ese año a empezar a coordinar la actividad internacional del grupo en cuanto a desarrollo de software, desarrollo de aplicaciones. Surgió un problemón un verano con un cambio legislativo en Moldavia, que el software se llevaba desde Bratislava. Me pidieron que si me podía ir en pleno mes de agosto a intentar enmendar aquello y que el cambio regulatorio saliera a tiempo. Bueno, pues me fui con la intención de estar allí pues 2 o 3 semanas intentando que aquello saliera. Por suerte pues salió y lo hicimos. Y bueno, me pidieron que si me quería quedar a cargo de la fábrica de software que tenía solución en aquel entonces en Bratislava y Moldavia, aunque se llevaba desde Bratislava. Me fui, al final, después de una decisión muy difícil, es decir, que aquellos días en Bratislava los recuerdo como algo tremendo, porque yo miraba por la ventana, ya eran primeros días de septiembre, llovía, un tiempo, bueno, un país del este, con todo lo que significaba entonces, todavía fuera de Schengen, con su propia moneda, con su cultura, que es absolutamente diferente, y luego contaré una anécdota importante al respecto. Y decía, joder, me voy a venir aquí con la familia y tal, y dejar nuestra vida acomodada ya, que sí, tal. Y por otro lado decía, joder, le voy a negar a mi familia la oportunidad de vivir esto, que es tan diferente a lo nuestro y tal. Bueno, al final, con el apoyo de mi mujer, pesó más el vivir una experiencia, y nos fuimos todos, los 4 que éramos entonces, porque volvimos 5, y nos fuimos los 4 para allá. ¿Al quinto lo tuviste que facturar o pudo venir también? No, vino, nació aquí. Y bueno, al año de estar allí, bueno, hubo un cambio organizativo por el cual salió la dirección de República Checa y de Eslovaquia, y bueno, me pidieron que si me quería hacer cargo de la filial, y bueno, pues los siguientes
casi 4 años fue de dirigir la filial en un entorno absolutamente diferente. Oye, qué retos. Ninguno de los que estemos escuchando esto, casi ninguno, podemos haber estado por allí, pero no haber trabajado allá. ¿Qué retos en cuanto a la gestión de la comunicación técnica, en cuanto a cómo llevar a cabo actividades y que todo el mundo vaya en el mismo sentido? ¿Cuáles son tus retos? Pues desde el punto de vista de la gestión de proyectos y de la gestión cultural, el mayor choque cultural precisamente es que, claro, tú vienes de un mundo latino donde importa mucho las relaciones humanas, donde incluso se abusa, donde si tú no sabes algo, pues se lo preguntas al de al lado y a veces hasta si te lo puedo hacer, pues eso que te ahorras, ¿no? Y te encuentras con un mundo donde, yo los primeros días salía del despacho y decía, se han ido todos, no se oía absolutamente nada de nada, ni una voz. O sea, en España un lunes por la mañana pues se habla de la liga, de los partidos en Madrid, en Barcelona, tal. Hay cero, un silencio como si estuvieras en un velatorio. Y la segunda parte cultural que vi es que preferían buscar en internet, dedicar un tiempo a estudiar si algo no sabían hacer antes que preguntar al de al lado, porque era como reconocer una carencia formativa. Entonces, ahí te empiezas a dar cuenta de que, ostras, de que no es igual, ¿no? Y luego, en mi forma de gestionar, que siempre ha sido igual, que es poner sobre la mesa los problemas con mi primera línea, con mi equipo, que todo el mundo tenga libertad para opinar, y que de ese debate enriquecedor, pues al final, obviamente, si soy el responsable, me toca decidir, pero con una información que nace de diferentes personas con diferentes puntos de vista. Pues me di cuenta que ayer era muy, muy difícil porque les ponían en una situación que a ellos no les sentían nada cómodos. Ellos, claro, te das cuenta que llevaban 40 años de dictadura comunista donde les habían enseñado que lo mejor que podían hacer era obedecer, cumplir planes, cumplir lo que les encomendaban y no opinar porque estaba perseguido o no estaba bien opinar. Entonces, pues les costaba mucho entrar en mi forma de gestionar porque preferían, se sentían mucho más cómodos que les dijeras, mira, esto para dentro de 2 semanas y así. Y ellos se sienten muy felices así y hacen el esfuerzo que haya que hacer en hacerlo así. Es verdad que con el tiempo se produjo no un equilibrio, porque siempre me costó más, o me acerqué yo más a su cultura que ellos a la nuestra, pero es verdad que primero el idioma favoreció mucho, ellos aprenden castellano a una velocidad que ya me gustaría a mí aprender idiomas, es impresionante, y segundo, les gusta mucho la cultura española. Es muy interesante porque en esa zona de Europa donde han vivido y la Segunda Guerra Mundial no hace tantos años, pero sobre todo para las generaciones anteriores, España es un país que no tiene ninguna implicación, no participó, salvo por la División Azul, no participó. Con lo cual no nos ven con el sesgo de estar en un bando o en otro. Entonces, somos y eso un lo país notas en... tampoco es que no vean... Sí, lo notas en que somos una cultura y un país que les caemos bien, con lo cual ellos se acercan a tu cultura porque les parece interesante y enriquecedora conocer la cultura española. Y además algo, Entonces, imagino, que influye a la hora de ejecutar un proyecto, a la hora de dar resultados, nos guste más o nos guste menos, ese peso cultural influye. Totalmente. De hecho, el que un proyecto se conozca, o sea, desde un punto de vista cultural haya una aproximación, y no hablo de un país como pueda ser un país de Europa del Este, sino que si nos vamos a Colombia, que pensamos que es un país más fácil porque es castellano, pues no, tiene unos componentes culturales muy diferentes a lo nuestro, que o lo dominas y lo conoces o el proyecto se va al traste. Y aquí, bueno, pues también tengo alguna anécdota. Ya cuando era responsable de todas las factorías, tuvimos un proyecto en Valencia, tuvimos 2 proyectos en paralelo con la misma factoría de software en Colombia, en este caso en la ciudad de Pereira. Quiero decir que el sesgo cultural estaba igual de marcado en un proyecto que en otro, y sin embargo uno iba como un tiro y el otro iba muy mal. Entonces lo que nos dimos cuenta es que de una manera natural, el proyecto que iba bien, habíamos puesto un líder que tenía un liderazgo natural, favorecer de esa comunicación que los colombianos siempre necesitan, de sentir el calor, necesitan sentir que les preguntas cómo están, que les preguntas, es decir, que no haya solamente un proyecto de ingeniería donde esto tiene que estar para tal día, tal, fíjate lo diferente con Eslovaquia, ¿no? Y ellos valoran muchísimo el que haya, un interés por su vida, por cómo están, cómo se sienten, tal. Uno lo hacía de forma natural, el otro pues tenía una forma más directa de trabajar y para ellos mucho más brusca.
y uno funcionaba como un tiro y el otro tenía unos problemones porque los colombianos se sentían muy incómodos. Tan incómodos que hubo un colombiano que esto es muy interesante porque hizo una guía hispano-colombiana para que sus compañeros entendieran que con algunas expresiones nuestras no es que estuviéramos enfadados, es que era nuestra cultura. Es decir, que les ayudó a sus compañeros a entender que cuando el español dice esto es un marrón de mierda, tal, no es que esté súper enfadado contigo, sino que lo que está diciendo es que, joder, vaya proyecto más difícil. ¿Qué desafío tenemos por delante? Esto es una mierda. Claro, pero ellos se sentían como que estaban enfadados con ellos, ¿no? Entonces, durante mi trayectoria he trabajado en tantos países y con tantas culturas que al final, joder, pues te das cuenta que cuando tienes esa aproximación a entender, a intentar entenderles, es decir, detalles como intentar hablar las 4 o 5 palabras de su idioma, que ellos vean que haces un esfuerzo por hablar su idioma. Y acabas de dar algo, si me permites, una experiencia. El protagonista eres tú, no yo. Recuerdo una presentación, claro, yo me dedico a hacer presentaciones, ya lo sabes. Recuerdo una presentación en Estocolmo para un cliente del Albert Heijn Group, es líder en tema de supermercados, ¿no? Y teníamos que hacer una presentación en Estocolmo y recuerdo que me pegué como, bueno, no sé si decirte una hora, pero casi, aprendiéndome fonéticamente medio minuto de arranque de la presentación. Naturalmente no pretendía dar a entender que me sé el idioma, ni mucho menos. Es decir, se veía clarísimamente que me lo había aprendido, pues eso, fonéticamente. Pero no me he encontrado nunca en ningún país que nadie se ría de uno por intentar chapurrear, intentar hablar su idioma. Al revés, te lo agradecen. Al revés, te lo agradecen. Ellos son conscientes, no pretende ser el Quevedo o el Cervantes de Suecia, ni muchísimo, no pretende ser el Stieg Larsson, ni muchísimo menos. Simplemente es una muestra de respeto y decir, oye, que sepáis que algo me importáis, ¿no? Entonces, esto me lleva a preguntarte, ¿qué porcentaje crees tú que este tipo de habilidades, para alguien que ha sido un director de muy altos vuelos en las empresas en las que has estado, qué porcentaje consideras respecto al porcentaje técnico tiene que tener? Porcentaje en habilidades culturales, en habilidades interpersonales. También depende del perfil al que nos refiramos. Hombre, obviamente, si es un perfil muy, muy, muy técnico, al final le va a llegar muy filtrado el componente cultural, le va a llegar la tarea, pero por encima de él tiene que haber siempre alguien que tenga una capacidad de gestión, y aquí no me atrevo a dar un porcentaje, pero tú fíjate, si es importante en tu misma cultura, hablamos en España, cuando gestionas un grupo, si es importantísima la comunicación, las habilidades para resolver conflictos, porque siempre surgen, para pedir esfuerzo, para compensar, para no apretar excesivamente y además compensar luego, que muchas veces compensar no es dinero, es simplemente muchas veces la persona lo que necesita es que le agradezcas que, oye, pues que ha hecho un esfuerzo, que ha hecho un buen trabajo, decirlo, que no pasa nada. Sí. Parece que decimos, no, pues es su trabajo, no, pues es su trabajo, pero si lo ha hecho bien y encima ha hecho un esfuerzo, no pasa nada, al revés, hay que agradecerlo y hay que decirlo y hay que... y si tú eres mínimamente persona, te sientes mejor haciéndolo. Es decir, yo anoche mismo en un proyecto en el que estoy, a una persona le dije, mira, soy consciente del esfuerzo que estás haciendo un domingo por la tarde, sé que el rato que estás dedicándonos a este proyecto no se lo estás dedicando a, por ejemplo, ver Netflix o estar con tu pareja. Entonces, que sepas que te pagamos evidentemente, pero gracias, porque exacto. Y si eres mínimamente persona, sí. Creo que eso lo raro es no hacerlo, ¿no? Claro. Entonces, si eso es importante gestionando a tu grupo, cuando ya trabajas en un entorno internacional, tienes que multiplicar por 2 o por 3 ese tipo de acciones, porque la distancia hace mucho, pero el idioma también. Aunque creamos que estamos hablando el mismo idioma, no estamos hablando el mismo idioma, ni tampoco el tono es el mismo. Incluso cuando estás físicamente en el país te das cuenta pues que hay diferencias, que tienes que tener mucho cuidado con las cosas que dices o con las cosas o cómo las dices, porque pues que puedes herirles porque no entiendan que tú estás bromeando, porque simplemente, ¿no? Entonces yo creo, y de hecho, bueno, pues en Indra al final nunca se había hecho y llegué a grabar un curso que ahí está, todavía forma parte del plan de formación de Indra, sobre gestión de proyectos internacionales, porque creo que conseguimos entre varios hacer ver que el éxito
una parte importante del éxito era en la gestión de las personas y la gestión de la comunicación, y el componente cultural es importantísimo. Bueno, que sepas que acabas de cavar tu propia tumba, porque el día que queramos dar ideas sobre cómo hacer o cómo grabar un curso, te voy a llamar. O sea, ya está, ya, lo siento, ya no falta ni que me firmes, ya está. Oye, hemos hablado de ámbitos en los que hemos saltado de Eslovaquia, entorno europeo, hemos saltado a América, en un entorno mucho más lejano, pero digamos próximo por lo latino. Sin embargo, puedes contarnos una experiencia que es todavía más lejos. Filipinas. Sí, y de hecho, fíjate, Filipinas, que lo llaman el país más latino de Asia, porque es el único cristiano, y es un país que digamos tiene un poquito más que ver con nosotros, todavía tiene alguna influencia de la época colonial española y tal. Pero claro, metes el componente idioma y el componente cultural aquí además se radicaliza. Aunque sean cristianos, lo son en exceso. Es decir, ellos son anécdotas, ¿no? Pero cuando les dices... cuando ellos te dicen si Dios quiere estará, lo dicen de verdad, quiero decir, no es unas frases hechas, es que lo tienen muy, muy dentro. Es un país donde, fíjate lo que te voy a contar, que es muy interesante, y solo cuando estás allí te das cuenta de ello, no dicen que no a nada por propia cultura. Es decir, es tan violento decir a alguien que no, que si tú le preguntas a alguien, y esto es verídico, organizas una fiesta, si dices a tus compañeros, vas a venir a la fiesta el viernes, para organizarte y comprar acorde a la gente que va a venir, pues muchos de los que te han dicho que sí, no van a ir. Pero cuando estás allí aprendes a que tienen, aunque verbalmente verbalizan sí, son tres formas de decirlo, digamos, con el tono y con el cuerpo diferentes. Una es sí y sí voy a ir, otra es sí pero puede que no, y otra es que no voy a ir pero te tengo que decir que sí porque es muy violento decirte que no. Yo hago al revés, yo siempre digo que no y luego aparezco. Pues solo cuando estás allí te das cuenta, y claro, eso lo trasladas a un proyecto, y yo lo he vivido en primera persona, donde le explicas lo que tiene que hacer, y luego le dices, ¿lo has entendido? Sí, y no he entendido nada, pero es incapaz de decirte. Entonces aprendes a gestionar de otra manera, decirle, cuéntame lo que te he dicho, a ver si hay algún matiz que te... Entonces es la forma que tienes para asegurarte de que ha entendido lo que te ha dicho sin ofenderle, porque simplemente estás buscando algo que se haya quedado en el tintero, tal, pero es la manera que tú tienes de asegurarte que te ha entendido. Claro, gestionar todo esto en remoto, pues claro, en Indra pasó un problemón, que fue un proyecto que el diseño funcional, es decir, los que sabían lo que tenía que hacer el sistema era en Uruguay, por razones de coste y porque en Filipinas mantenían un proyecto que tenía alguna similitud, pues se hizo en Filipinas, yo no estaba en ese proyecto. Claro, el resultado fue, pues para que nos entiendan los ingenieros, si tú pides hacer un avión y te devuelven un submarino, pues el fuselaje puede parecerse, pero claro, no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? ¿Por qué? Pues porque durante todo ese tiempo lo único que se fue haciendo es preguntar de vez en cuando, ¿algún problema? ¿Tenéis alguna duda? Porque piensas que si se lo preguntaras a un uruguayo te diría, pues mira, no entiendo esto, explícame esto no me ha quedado claro, pero a un filipino te va a decir, no tengo ningún problema, todo está claro. Bueno, estaban traduciendo la documentación con Google Translate, con lo cual ya todo lo que se perdía ahí y tal. Entonces, bueno, a raíz de ahí surgió un proyecto que lideré en Indra, en el cual diseñamos un nuevo modelo de trabajar con las factorías internacionales, basada en Scrum, es decir, con mucha más cercanía, mucho más de comunicación diaria para entender, oye, qué problema tienes hoy, en qué te puedo ayudar, de manera que tuvieras a los equipos mucho más cercanos, mucho más controlado lo que hacen y se sintieran ellos también, porque esa es otra clave, tampoco tienes que hacer una gestión cultural que te entrometas en su vida de manera que parece que les tienes permanentemente controlados. No se trata de eso, se trata de colaborar, no de controlar, y se trata de que te vean como un aliado, como una ayuda que está al otro lado del charco, al otro lado, de que le puedo, oye, que esta mañana cuando me pregunte le voy a decir esto, no que estés fiscalizándoles, ¿no? Sí. Es tremendamente complicado, y muchos proyectos salen mal simplemente por no tener en cuenta que el idioma y la cultura tienen un peso importante en el éxito de los proyectos. Sin embargo, si me permites una experiencia, por ejemplo, colaborando con gente de Estados Unidos, allí, físicamente, cuando he estado con ellos,
no tienen miedo a la palabra control, porque ellos asumen que, como tú hubieras dicho, no estás fiscalizando, estás controlando el proceso. Es más, en muchas ocasiones Correcto. yo cuando digo, no te estoy examinando a ti, me estoy examinando a mí para ver si lo he contado bien. Entonces, si eso lo dejas Correcto. claro, y quizá aquí en España tenemos miedo, control, me está examinando, No, no. Si hay alguien que se está examinando, soy yo como jefe tuyo. Porque lo que quiero es asegurarme que el resultado es el que es. Y como asumo que eres un profesional como la copa de un pino, si esto no sale bien, pues lo más probable es que yo te lo haya contado mal. Entonces, el concepto de control nos cuesta muchas veces el aportarlo. Dime una perspectiva que recomiendes, algo que invites a las personas que nos están escuchando a que utilicen en su gestión de proyectos, en su gestión de la comunicación, en el entorno técnico, en el entorno de la ingeniería. Bueno, mi recomendación sería que utilizaran bueno, pues, lo que diseñamos, que creo que dio resultado y que fue aplicar, no aplicar metodologías ágiles porque sí, porque no todos los proyectos requieren una metodología ágil, aunque casi todos los que sean de desarrollo, y en una ingeniería hay mucho más de desarrollo probablemente que de mantenimiento, aplica, ¿no? Pero sobre todo una cercanía, es decir, que al Mancharse las final manos, hoy en básicamente, ¿no? día. Sí, a ver, hoy en día con los medios de comunicación que tenemos podemos estar mucho más cercanos al proyecto y no sobrevolarlo. Yo creo que además agradece todo el mundo, y esto también lo he vivido yo, cuando haces de verdad equipo y cuando ellos sienten que no eres un fiscal, sino que eres el equipo, pues hombre, tienes que conocer en qué estamos todos metidos, de manera que puedas echar una mano sin que se te caigan los anillos, que yo creo que eso es clave en el mundo nuestro de la ingeniería. Por mucho que subas y crezcas, al final, si tú te limitas a simplemente gestionar números, resultados, y no sabes de verdad qué está pasando en el proyecto, pues te quedas muy lejos y no te perciben como un compañero del equipo, te terminan percibiendo como alguien al que reportar. Entonces vamos a camuflar el proyecto y que no se entere porque es el jefe. Y yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que al final tú desde tu función y otros desde la suya, pues todo el mundo puede aportar y enriquecer. Es decir, muchas veces he comentado que a lo mejor resulta que hay una parte del proyecto que se está retrasando, pues porque el que lo tiene que hacer se le ha roto el ratón y no se atreve, lleva poco en la empresa, no se atreve a decir, oye, que el ratón que me habéis dado se me ha roto y estoy trabajando con el teclado. Es una broma, pero si tú generas un ambiente de confianza tal que permites que esa persona se acerque a tu despacho y diga, mira, ¿a quién le puedo pedir un ratón que se me ha roto? Sin temor a que ni le abronque, ni pues vaya, anda que cuidas el material, tal, pues a lo mejor un problema que puede convertirse en un problema de retraso real, lo acabas de resolver simplemente con decir, toma, un ratón de 10 euros, ¿no? Pero sobre todo es generar ese clima de que cualquiera puede comentar lo que considere y aportar, porque todo el mundo puede aportar. A mí me gusta mucho recordar una frase que decía Steve Jobs cuando contrataban ingenieros, que no es lo que se suele hacer, y Steve Jobs decía, a ver, nosotros intentamos contratar a los mejores ingenieros para que nos digan lo que tenemos que hacer, no para decirles nosotros qué tienen que hacer ellos. Y me parece clave, un tipo que viene de la universidad, que viene con un conocimiento fresco, mucho más probablemente teórico, te puede aportar una visión diferente a la que tú tienes en la empresa, donde el peso de los años y la inercia ha hecho que siempre trabajes de una manera que a lo mejor pues hoy en día no es la más adecuada. Y ese chaval que viene fresco te lo va a decir si le das pie a que te lo diga. Si simplemente le sientas, Además de que como cuando es el llegas, becario, y dice, no, tú a documentar. además, Sí, conforme has ido llegando a puestos superiores en una organización, tu trabajo, a ver, al final tu trabajo, Manuel, es reunirte, videoconferencias y comer y viajar. Punto. Entonces, tu trabajo en realidad es ayudar a que la gente que saca la faena lo pueda hacer en condiciones y con calidad. Y esto es válido para una cadena de exacto, montaje, y exacto. tú has sido director de lo que se Para cualquier. consideran factorías software. Es decir, tú has sido el supervisor máximo de algo que es producción de software, producción al fin y al cabo. Entonces, Exacto. tu trabajo es Pero has dicho asegurarte una que la palabra gente que clave, está ahí que yo programando. siempre. Sí, sí, a mí muchas veces cuando me preguntan, pero tú, ¿cuál es tu... ¿Qué haces? Digo, yo soy facilitador. O sea, yo soy el que está aquí para facilitar que ellos hagan su trabajo de la mejor manera posible, para quitar problemas, para resolverles problemas, para resolverle aquello, es decir, para limpiarles de todo aquello que no sea hacer su trabajo conforme a una planificación. De hecho, hay otro ejemplo que me gusta utilizar mucho, porque bueno, no lo hemos dicho, pero también doy clases en la universidad. Y en la universidad Hay yo algo que no uso hagas, mucho, y Manuel. lo digo siempre.
una, una frase que decía Von Karajan, que era, no lo voy a decir exactamente igual, pero decía que cuando alguien se da cuenta que ha conseguido hacer un buen equipo, una buena orquesta, cuando es capaz de irse y que la orquesta siga tocando sola. Entonces, eso me parece que es la función de un director o de un responsable de un equipo. Es decir, conseguir que ese equipo esté tan conjuntado, que esté tan bien armado, que si tú mañana no vienes o no estás, el equipo siga funcionando solo. Y además, hay un tema que para mí es fundamental. Quien prefiere rodearse de gente mediocre para que no le hagan sombra, y yo creo que cuanto mejor sea la gente de la que te rodees, más aprendes tú, más enriquecedor es el ambiente, más enriquecedor es todo. Y oye, si el riesgo que corres es que te puedan revelar, bueno, pues encontrarás otro sitio, porque estoy seguro que si aplicas esa metodología, tú también vas a aprender mucho más y te vas a hacer mejor profesional y mejor persona. Yo lo he intentado siempre. Nunca he intentado tapar a ninguno de mis colaboradores, al revés. Si luego ha surgido un puesto donde tenía recorrido, oye, pues fenomenal, pero no por nada, sino porque yo sea especial, sino porque creo que es bueno para todos. Para él, que va a encontrar una responsabilidad mayor que la está demandando. Si se queda tapado, pues va probablemente a estar incómodo y ya no va a ser ese gran trabajador. Pero es que además probablemente hay otro chico debajo que también está demandando crecer, con lo cual, pues hombre, todos queremos crecer y alcanzar nuestro máximo nivel, ¿no? Quedarnos estancados, o por lo menos lo veo así. Y llega un momento en que tu mejor manera de crecer es ver cómo crecen otros, es decir, donde esté esa labor de mentorizado, esa labor de ayudar a la persona a crecer, de decirle, mira, ves por aquí, no vayas por acá, pero encuentra caminos, también ilústrame a mí, enséñame, ayúdame. Al fin y al cabo, exacto, te hace mejor persona a ti, le hace mejor persona a él, sois mejores profesionales los dos. Y podría contar algún caso de alguien que es íntimo amigo a día de hoy, que en su día lo fiché yo, y él ha llegado en una responsabilidad que superó a la que yo llegué a tener en esa empresa, y tiene una responsabilidad en el ámbito de calidad que engloba a media Europa. Y a mí eso, si me permite la expresión, me pone. A mí eso me lleva casi al paroxismo. Es decir, que esta persona ha llegado a donde yo no llegué. Es decir, oye, pues en un 1% no más habrá sido por alguna ayuda que yo le haya podido hacer. Pero algo ha sido, ¿no? Algo le he podido ayudar. Mira, yo de algo que me siento orgulloso es que además, esto fue una anécdota en Indra, un chaval en Indra me vino incluso a pedir consejo de algo personal, que era que tenía una oportunidad de irse, fíjate, al director de la factoría iba a preguntarle cómo vería si se iba de la empresa para irse a Nueva Zelanda, que tenía la oportunidad de trabajar allí. Y claro, mi respuesta fue, macho, estás tardando. Claro. Es decir, para volver a Salamanca vas a tener las puertas conmigo siempre abiertas porque lo has hecho muy bien, y porque, oye, ten la seguridad de que si vuelves, además vas a volver con una cultura diferente, vas a enriquecer de nuevo el centro de trabajo de una manera que nos va a venir bien a todos. Así que fue inmediato. Dije que se fuera inmediatamente, que si tenía esa oportunidad la aprovechara. Es que encima Nueva Zelanda. Pero yo me sentí orgulloso. Sí, yo me sentí muy, muy reconfortado porque tuviera primero la tranquilidad de poder ir a preguntarme esto sin pensar, hostia, ahora me va a fastidiar, así me quedo, me va a buscar porque me he querido ir, no sé qué. Todo lo contrario. Creo que en ese sentido intento generar siempre en mis equipos esa libertad para consultar cualquier cosa que les pueda afectar, y que, oye, pues yo desde mi humilde experiencia les pueda ayudar a encauzarlo, y siempre con una perspectiva primero de persona y de empresa. Es decir, al final una versión cortoplacista puede ser, no te vayas, que estás en un proyecto que hay que entregar, es verdad, pero todo se puede resolver, pero también incluso una manera egoísta para la compañía, pensar que esa persona iba a salir tan bien y tan contento que dentro de unos años iba a poder volver trayéndose una experiencia enriquecedora de Nueva Zelanda, es que era positivo incluso para la empresa, ¿no? Es un valor impagable. De hecho, ahora mientras hablamos, hace exactamente 10 años que yo estuve durante un tiempo en Nueva Zelanda, y vamos, eso es, casi le tenías que haber obligado a que se fuera, ¿no? Porque lo que va a traer va a ser maravilloso. Es otra tierra, es maravilloso. Claro. También hay que irse muy lejos también para apreciar lo maravillosa que es España en muchísimas cosas, ¿no? Pero qué buena señal lo que has dicho. Que alguien diga, oye, voy al despacho de Manuel, y los días que estás en Salamanca, porque la mitad de la semana mínimo estabas en Madrid,
De hecho, alguna vez hemos coincidido en un tren, tú y yo. Y que diga, oye, llamo al despacho de Manuel y se lo planteo, ¿no? Es decir, eso eso resume todo, ¿no? Entonces, el hacer que la persona, tú lo has dicho antes, ser un facilitador, y al final se demuestra en ese tipo de detalles. Manuel, regálanos una guinda. Dinos algo de tu experiencia que vaya a hacer que la vida de nuestros compañeros del ámbito científico, técnico, ingenieril o cualquier persona que le apetezca escuchar, algo que su vida vaya a ser mejor haciendo una correcta gestión de la comunicación. Qué difícil. A ver, yo creo, y es algo que todos debemos aprender porque no es fácil y yo creo que todos pecamos de ello, ¿no? Yo creo que la comunicación no solamente hay que pensar en lo que hemos estado hablando durante la entrevista, en la comunicación intercultural, la importancia de entender al otro, pero es importante incluso con el que tienes al lado, con el que convives. Es decir, como decían los indios, ponerte en sus mocasines, es decir, no quedarte en lo que dices, sino en entender por qué está diciéndote esto, qué hay detrás, ¿no? Yo intento al menos a mis hijos inculcarles en el pensamiento crítico, que yo creo que hoy en día estaba en bastante desuso. Es decir, cuando recibes una información, por reflexionar, ¿no? ¿Y por qué me está dando esta información esta persona? ¿Y de dónde? ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es Porque si nos tragamos todo lo que nos cuentan, todo lo que leemos tal cual, como un pavo, pues entonces nos estamos dejando manipular y nos perdemos mucha riqueza, ¿no? Pero no solo porque no nos dejemos manipular y por entender y por ser críticos e intentar entender la razón de las cosas, sino lo que digo, intentar ponerte en los pies del otro, de por qué probablemente detrás de muchas veces lo que decimos con la palabra, dicen los que entienden de esto que en una comunicación el porcentaje de la comunicación a la que se refiere la comunicación verbal no va más allá del 30%, 35%. Otro porcentaje es el lenguaje no verbal y luego el tono, entonación y todo esto. De hecho, bueno, luego con el componente cultural todavía se complica más. Quiero decir que muchas veces, por eso la comunicación por WhatsApp o por correo tiene tantos problemas, porque no estás viendo al otro, ni estás viendo cómo es su cuerpo, ni su tono de voz. ¿Cuántas veces tenemos que decir, oye, perdona Manuel, te puedo llamar? Porque hay veces que ves que se encona y dices, mira, esto, ya que no podemos estar en persona, al menos escuchémonos. Y no valen los mensajes de audio, ¿no? ¿Vale? Es hablar, dialogar. Exacto, pero sobre todo eso, no pensar en tu réplica, tu contrarréplica. Ya estoy pensando en el argumento que voy a decir porque ni siquiera voy a dejar de escucharle, que ya sé lo que me va a decir. No, escucha, termina de escuchar y sobre todo intenta entender desde la posición y el momento en el que está la otra persona, desde sus emociones. Yo creo que eso, pues quizás lo que más puedo decir hoy que puede ayudar a los que nos escuchen. Yo creo que es importante, además en un momento como el que estamos tan radicalizado y con tanto problema, el intentar entender desde qué lugar nos está hablando la otra persona y por qué nos está diciendo lo que nos está diciendo y no quedarnos solo en el mensaje verbal. Hemos hablado al principio de la gestión cultural, hemos pasado además lo que es el rol del líder o del compañero, que es el facilitar, y hemos acabado con esto tan interesante como es el pensamiento crítico. Y al final me da la sensación, escuchándote, de que estamos hablando de crecer. Son 3 facetas, 3 patas que te sostienen un taburete, que es el de crecer y hacer crecer a los demás. Y con esto me quedo y desde luego, Manuel, ha sido un placer conversar contigo. Sabes que hasta cuando tú quieras. Igualmente. Y a todas las personas que nos han estado escuchando, en nuestra próxima entrega seguiremos hablando sobre comunicación en estos entornos de matemáticas, arte, tecnología, ingeniería, ciencias. Así que hasta la próxima. Cinematic.